Muy buenos días, profesora Nelly. Mi nombre es Geraldine Barbosa y a continuación les vamos a explicar mi grupo y yo la práctica número 8, que es la que corresponde a enzimas. Es pertinente tener la parte conceptual clara y según esto iniciaremos por aclarar ciertas bases. Iniciaremos partiendo desde un catalizador, entendiendo este como una sustancia que nos busca acelerar la reacción química y que no es un reactivo. Los catalizadores que se ven inmersos en las reacciones bioquímicas de los organismos vivos se les conoce como enzimas. Estas enzimas generalmente pueden ser proteínas, pero en algunos casos el ácido ribonucleico puede comportarse como una. Las enzimas tienen la tarea fundamental y primordial de reducir la energía de activación, entendiendo esta como la cantidad de energía que se requiere para que una reacción comience. Es importante mencionar que las enzimas funcionan al unirse con las moléculas del reactivo y sosteniéndolas de tal forma que los procesos que se forman y rompen enlaces químicos sucedan fácilmente. A continuación les vamos a explicar y analizar las enzimas con miras de determinar cada uno de los factores que se encuentran inmersos en la actividad enzimática. Continuando con la línea temática, a continuación realizaremos el procedimiento correspondiente a la identificación del pH y la actividad enzimática, para lo cual utilizaremos 3 vasos plásticos, papa picada, una cuchara, vinagre, hipoclorito de sodio y peróxido de hidrógeno. Iniciaremos distribuyendo la papa en los 3 recipientes plásticos que previamente hemos nombrado como A, B y C. La muestra número A la utilizaremos como muestra de control. A la muestra número B le agregaremos una cuchara de hipoclorito de sodio. Y a la muestra número C le añadiremos una cucharada de vinagre. Pasados un par de minutos de haber hecho la mezcla, podemos observar en la muestra número A la presencia de espuma, en la muestra número B las burbujas de la reacción de efervescencia que pudimos notar antes, y en la muestra número C no notamos ningún cambio, muy poca espuma y burbujas alrededor de la papa. Habiendo añadido las muestras B y C hipoclorito de sodio y vinagre respectivamente, procederemos a añadir a cada una de las muestras 2 ml de peróxido de hidrógeno. Podemos observar que en la muestra B se produjo una reacción efervescente, mientras que en la A es posible observar un poco de espuma alrededor de la papa y en la C no notamos ningún cambio. Aquí es posible observar con mayor precisión los resultados obtenidos en las muestras A, B y C luego de añadirles el peróxido de hidrógeno. Bueno, mi nombre es Carlos Blanco. En esta parte vamos a evidenciar el efecto que tiene la temperatura sobre la acción de la enzima catalasa. Sabemos que la enzima es una óxido reductasa que cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Para ello vamos a utilizar unos vasos rotulados y nuestro peróxido de hidrógeno, en este caso agua oxigenada. Sin más, manos a la obra. Para determinar el efecto que tiene la temperatura sobre la acción de la enzima catalasa, como muestra problema vamos a utilizar la papa, la cual contiene la enzima, y como reactivo vamos a utilizar peróxido de hidrógeno, en este caso presentado como agua oxigenada. Para tal objetivo tenemos 4 vasos rotulados del 1 al 4. El primero vamos a agregar la muestra y lo vamos a dejar a temperatura ambiente. El segundo lo vamos a introducir con la muestra en agua fría. El tercero lo vamos a introducir en un baño de María con agua tibia. Y el cuarto lo vamos a introducir en un baño de María con agua en ebullición. Procedemos a agregar la muestra a cada uno de los recipientes. Y el primer recipiente, como lo vamos a evaluar a temperatura ambiente, lo dejamos aquí. El segundo recipiente lo vamos a evaluar en agua fría, entonces lo introducimos en el agua fría. El tercer recipiente lo vamos a introducir en el baño de María a agua tibia. Y el cuarto recipiente lo vamos a llevar al baño de María con agua en ebullición. Con la muestra ya distribuida en los recipientes y llevados a un medio con diferentes temperaturas, procedemos a adicionar el reactivo. Primera muestra. Segunda muestra. Tercera muestra. Y nuestra cuarta muestra. En nuestra primera muestra podemos evidenciar que el efecto de la acción de la enzima es instantáneo. En nuestra segunda muestra se retarda un poquito más. Acá es un poco más rápido. Y acá la enzima no está reaccionando. Transcurridos 5 minutos podemos darnos cuenta que la acción de la enzima
en un medio a temperatura ambiente se desarrolla normal. A bajas temperaturas se desarrolla de forma más lenta. A temperatura, digamos una temperatura media, la enzima funciona más rápidamente y a una temperatura alta la enzima no reacciona. Eso se debe a la desnaturalización de la misma. Siguiendo la línea temática que hemos venido trabajando, nos vamos a encontrar ahora con el fundamento teórico, en el cual vamos a explicar y contextualizar el concepto de enzimas, específicamente la catalasa y pues como tal los factores que pueden verse inmersos y que por ende van a afectar esa actividad enzimática. Nos parece primordial empezar a contextualizarnos entendiendo primero el concepto de enzimas. Como tal lo vamos a definir como unas proteínas globulares formadas por una o más cadenas polipéptidas plegadas. Estas así van a crear una ondona donde encaja el sustrato y tiene lugar la reacción. Encontramos entonces que van a haber factores que van a influir en esta actividad enzimática. Se van a ver altamente influenciadas por factores alternos como lo son el pH y la temperatura. Esto debido a que las enzimas, pues como tal, son sensibles y necesitan unas condiciones adecuadas para poder hacer sus funciones, y pues si estas condiciones se ven altamente alteradas, pues van a presentarse situaciones en las que incluso puede llegar a morir esta enzima. Nos encontramos en primera instancia con uno de los factores que es el pH. Los cambios en la concentración de iones de hidrógeno, pH, influyen considerablemente en la actividad de las enzimas, debido a que estos iones poseen carga, generan fuerzas de atracción y repulsión entre los enlaces de hidrógeno e iónicos de las enzimas. Esta interferencia produce cambios en la forma de las enzimas, afectando así su actividad. Cada enzima tiene como tal un pH óptimo, en el que la velocidad de la reacción es máxima. Así, el pH óptimo para una enzima depende de dónde funciona normalmente. Si nosotros nos fijamos, pues como tal, en la tabla que tenemos a nuestro lado derecho, nos vamos a encontrar, pues que como tal, vamos a tener ese pH óptimo, que como les venía diciendo, pues allí se va a presentar como tal, pues la velocidad máxima de la reacción. Bajo este pH, o si hay un exceso de este pH, pues como tal, vamos a presentar pues anomalías en la normal funcionalidad de esta. Si nosotros hacemos más un enfoque a lo que nos concierne, nos vamos a encontrar con que la catalasa es menos tolerante a los valores de pH ácidos, pero que mantiene su actividad, encontrándonos así y sintetizando que pues como tal su pH adecuado va a ser 7. Analizando los factores que se ven inmersos en la correcta actividad enzimática, nos vamos a encontrar con la temperatura, entendiendo que cada enzima va a tener una temperatura óptima de actuación. Por encima o por debajo de esta temperatura, la enzima ralentiza la velocidad de la reacción enzimática. Esto lo vamos a ver reflejado pues como tal en la gráfica que estamos mostrando. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la actividad enzimática y en consecuencia la velocidad de la reacción. Sin embargo, las temperaturas muy altas lo que van a ocasionar es la desnaturalización de las enzimas. Esto significa que el exceso de energía rompe los enlaces que mantienen su estructura, haciendo que no funcionen de manera óptima. Así, la velocidad de la reacción va a disminuir rápidamente a medida que la energía térmica desnaturalice las enzimas. Este efecto se puede ver observado de manera gráfica en una curva en forma de campana, donde se relaciona la velocidad de la reacción con la temperatura. La temperatura a la que se produce la velocidad máxima de la reacción se denomina temperatura óptima de la enzima, que se observa en el punto más alto de la curva. Este valor es diferente para todas las enzimas. No obstante, la mayoría de las enzimas en el cuerpo humano tienen una temperatura óptima de alrededor de 37 grados centígrados. En resumen, a medida que aumente la temperatura, inicialmente la velocidad de la reacción aumentará debido al aumento de la energía cinética. Sin embargo, el efecto de la ruptura de la unión será cada vez mayor y la velocidad de la reacción comenzará a disminuir. Haciendo enfoque a lo que nos concierne, nos vamos a encontrar que como tal la catalasa va a ser en un intervalo de 37 a 40 grados, va a presentar como tal su mayor velocidad de reacción, y también podemos determinar que esta es menos susceptible a los cambios de temperatura. De concluir nuestra práctica y de realizar cada uno de los procesos requeridos en la guía, podemos entonces determinar que las enzimas son moléculas que necesitan condiciones adecuadas para realizar sus funciones, y si estas funciones se ven alteradas, en muchas ocasiones puede causar la muerte de las mismas. Nosotros a lo largo de nuestra práctica analizamos, como lo dijimos en un principio, esos factores que como tal iban a afectar a la actividad enzimática. En este orden de ideas vamos entonces a concluir que la temperatura va a ser una de esas condiciones de uno de esos factores que se ven inmersos en la actividad enzimática, entendiendo entonces que cada enzima va a tener una temperatura óptima y por debajo o por encima de esta, pues lo que va a ocurrir es que se va a ralentizar la velocidad de la reacción. También entonces pudimos determinar que esta temperatura
esta temperatura óptima lo que va a implicar también es que se dé la máxima velocidad de la reacción. Cuando nosotros aumentamos demasiado esta temperatura, lo que va a ocasionar es que se va a desnaturalizar la enzima, ocasionando que se rompan esos enlaces que forman como tal la estructura de la misma, ocasionando una disminución en la temperatura. Si nosotros aumentamos demasiado la temperatura de la reacción, lo que se va a producir es que se va a desnaturalizar la enzima, es decir, se va a romper esa estructura y pues como tal también se va a ver afectada la actividad enzimática. Dicho en otras palabras, entendiendo que no podemos nosotros tener la idea de que si nosotros vamos a seguir aumentando esa temperatura, pues como tal la velocidad de la reacción va a seguir aumentando. No, luego que pasa ese límite de temperatura óptima, pues lo que se va a producir como tal va a ser una desnaturalización, lo que hemos venido hablando a lo largo de la práctica y que lo pudimos comprobar mediante el experimento realizado. Otro de los factores que también se ven inmersos en ese correcto funcionamiento de la actividad enzimática va a ser pH. Esto pues como tal al producir repulsiones a cambios en los iones que entonces pues como tal van a afectar de cierta manera la actividad enzimática. También nosotros destacamos como tal pues de esta práctica el afianzamiento en la temática y pues esa comprobación de los presaberes vistos. Entonces con esto pues como tal vamos a concluir que sí existen ciertos factores que influyen como tal en esta actividad enzimática, que factores como la temperatura y el pH son determinantes.